Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweet Coffee en la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas matutinas de La Posta, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Quedo a la espera de sus comentarios y preguntas esta mañana, muy en particular para revisar el escenario de la posconsulta después de las votaciones, cómo vienen las implementaciones. Nos acompaña, por supuesto, con mucho agrado, Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí, uno de quienes los analistas de la política identifican como triunfadores después del proceso de consulta. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Anderson. Un gusto estar aquí. Ya tenemos resultados en fijo, 67% en promedio para el sí, 33% en promedio para el no. ¿Cuál es la primera lectura que le das a una estadística así? ¿Te la esperabas mayor o menor? Yo creo que está en el margen que esperábamos. Creo que es una victoria de la democracia, es una victoria del pueblo ecuatoriano, es una victoria de la esperanza, del futuro, de la vida, de la democracia, de la libertad. Pero las victorias hay que consolidarlas, por eso es importante el camino que hay que recorrer hacia futuro. Pero sin duda es derrotado un proyecto autoritario y corrupto que gobernó al país en los últimos años. El correísmo es derrotado en las urnas, aunque ellos digan que son ganadores. Evidentemente ellos hace años atrás tenían 60, 70, 80% en las votaciones. Hombre, y la aritmética no miente. Así es. Sí, hay un meme que dice, que le atribuyen a Rafael Correa, que dice, mamá, ganamos, tenemos el 3.3%. El 3.3 sobre 10, sacamos el 3.3 sobre 10. Ese es el meme. Y creo que eso refleja la realidad. Ellos sacaron el 3.3. El sí sacó el 6.7. Si lo sumas en votos, el sí tiene más de 7 millones de votos. Y el no 3 millones 400 y pico. La lógica que utiliza el correísmo duro, esta mañana lo defendía muy claramente Paola Pavón en Ecuavisa. El sí no tiene que repartir ese porcentaje entre nadie. Perdón, el no tiene que repartir ese porcentaje entre nadie, el sí tiene que repartirlo entre al menos 16 organizaciones políticas nacionales. ¿Qué vale más? ¿Un 66% entre 16 o un 34% entre 1? Leído así de manera maniquea, la división puede resultar, pero esa es una falsa matemática, porque el sí ganó. No ganaron las 17 fuerzas que apoyaron, ganó el sí, ganó el pueblo, ganó la democracia. Y creo que una lectura política es una lectura de triunfo de las fuerzas democráticas y de derrota del proyecto autoritario. Y eso está claro para el país y creo que ahora para el mundo. El Ecuador transita por un camino distinto al que el correísmo lo llevó en los últimos años. Cuando se anunciaba el regreso de Rafael Correa al país, en entrevista con Diario El Comercio, asegurabas que venga, lo estaremos esperando, estaremos haciendo campaña. No será una campaña sucia, no será una campaña inclinada, con cancha inclinada, como el correísmo nos hizo vivir en los últimos años. ¿Te parece que no fue una campaña con cancha inclinada cuando el correísmo perdió su partido político, tuvo problemas para mostrar su propaganda electoral, denunciaron agresiones sufridas en medio de la campaña? ¿No te parece una cancha inclinada para el correísmo? Yo creo que de parte de Democracia Sí hubo absoluto respeto a las fuerzas que trabajaron por el no. Nosotros no entramos jamás a una confrontación. Nuestra campaña fue una campaña alegre, propositiva, festiva. Andrés Valdivieso, que es partícipe de Democracia Sí, fue uno de los que lo recibió muy cariñosamente acá en Quito cuando vino a dar una entrevista por la tarde. Entiendo que se produjo un incidente con un grupo de partidarios del presidente Correa y con Democracia Sí, pero no pasó ese resto, un incidente. El resto del proceso no tuvimos nosotros incidentes con ellos directamente. Tuvimos asaltos a nuestras sedes, asaltaron nuestra sede de Guayaquil, la pintaron de no. Hombre, 16 millones de ecuatorianos hemos tenido un asalto, tranquilo que te entendemos, te entendemos absolutamente. Y creo que ellos tuvieron una campaña, diría yo, con ribetes de campaña sucia. Sin duda que el expresidente motivó su presencia, que mucha gente rechace su presencia en la calle. Eso sucedió en varias partes del país. Pero creo que si comparamos lo que fueron las elecciones en la época correísta, donde había cancha inclinada, evidentemente hay una diferencia absoluta. El Estado usaba
toda la estructura del Estado para las campañas de Rafael. El propio presidente usaba la estructura del Estado. Los medios de comunicación con cadenas ya que eran un hastío para la ciudadanía. Si había sin duda, una cancha inclinada, diría claramente. Creo que ahora puede haber habido algunos problemas, algunos incidentes, no lo niego, pero creo que el presidente Lenín Moreno actuó con absoluta ética, no entró en una campaña como lo hacía el expresidente. Y creo que lo hizo bien. Asistió a algunos actos y nada más que eso, pero no estuvo él dirigiendo ni metido en una campaña. Para cerrar el tema de la cancha inclinada, en el no se inscriben 4 organizaciones políticas. A las 4 se le asignan fondos para hacer campaña. ¿Viste promoción o propaganda política de alguna que no fuera el Foro de Mujeres, que era la que representaba al correísmo? No tuve yo tiempo de ver la campaña, yo la vi. Y es que no lo he visto. La trabajé. Me parece un argumento válido que traen a la mesa los correístas. Decir que se han inscrito a otras 3 fuerzas para mermar la capacidad de promoción que tenían. Veamos qué hizo el Consejo Nacional Electoral. No había ninguna fuerza inscrita por el no y les dio varios días de tiempo para que se inscriban. Y creo que eso es positivo que lo ha hecho. Más allá de que pudo haber habido lo que tú dices, yo no seguí la campaña en los medios, yo seguí la campaña en la calle. Entonces no tengo esa percepción porque no vi la campaña, no la vi en los medios. Lamentablemente no tuve el tiempo para hacerlo. Pero evidentemente es distinto que un Consejo Nacional diga se cerraron los plazos y el plazo, la ley dice esto y me cierro. No, ahí hubo una correcta interpretación de permitir que él no haga su campaña y además te podría dar otro argumento. La dispersión de 16 movimientos y 24 organizaciones sociales hizo que el reparto de los 900.000 dólares de campaña para... Fuera 41.000 por organización. Claro, mientras la otra entre 400.000 cada una. Sí, o por ahí. Digamos que han sido 300.000, pero evidentemente ellos tuvieron más recursos para la campaña, en ese sentido. A nosotros, en todo caso, creemos que no fundamental, esta fue una campaña limpia, más allá de que hubieron incidentes. Yo mismo denuncio los incidentes que hubo en Guayaquil y Manabí, en el sentido en que nuestras sedes fueron atacadas por el no. Nosotros respetamos la campaña por el no, nosotros hicimos una campaña propositiva y en un estilo alegre, festivo, que es lo que corresponde a una fiesta democrática. Se ha acabado la campaña, las 7 preguntas han recibido el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano en las urnas, deben ser ahora implementadas. Quiero comenzar por la pregunta 6, ley de plusvalía. Enero de este año en Guayaquil, todavía en campaña, te referías a la ley de plusvalía como es esencial derogar la ley de plusvalía que tanto daño ha hecho al empleo. Palabras textuales. Eso es lo que ha aprobado el pueblo ecuatoriano, una derogatoria de la ley. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, muchos creen que en representación del gabinete, porque lo han dicho un par de ministros después de ella, ha asegurado que se va a derogar la ley, se va a enviar el proyecto derogatorio de la ley, pero luego se va a enviar otro proyecto de ley para combatir la especulación. A ver, yo creo que... ¿Cuál es tu postura al respecto? Creo que la derogatoria de la ley era una necesidad para la generación de empleo, para la generación de estabilidad económica. El país vio frenada su economía con la ley de plusvalía. Un dato que me parece relevante, importante, del Producto Interno Bruto, que son 100.000 millones de dólares, 103.000 millones de dólares, la industria de la construcción aportaba el 10.8%. Ahora la industria de la construcción aporta algo más del 8.1%. Es decir, hay un decrecimiento evidente de la actividad. Se generó la pérdida de 100.000 puestos de trabajo, por lo tanto, derogar esa ley era vital y es vital para reactivar la construcción y el empleo. Más aún con la propuesta del presidente del plan Toda una Vida, que implica que al menos una parte de las 320.000 viviendas planteadas por el presidente, al menos 100.000 sean construidas y sean construidas para sectores populares, para sectores medios, con pago. Por lo tanto, requieres una apertura a la inversión y a la dinámica económica. Me parece importante eso. Triunfó eso es lo que triunfó. ¿Hay especulación de la tierra? Sí, hay especulación de la tierra. No es el momento, a mi juicio, de plantearse una nueva ley. Yo creo que eso genera desconfianza. Este es un momento en que hay que jugarse por la confianza. La ley de plusvalía
tumbó la industria de la construcción. Desde luego. Un año antes de aprobarse. Exactamente. Si no es que la industria de la construcción decrece a partir de la aprobación de la ley, sino es el anuncio de la ley. Exacto. Incluso cuando el expresidente Correa retira la ley de la Asamblea días antes de la venida del Papa, lo hace porque venía el Papa para generar condiciones a que venga, si no era imposible de que el Papa llegue al Ecuador. Y luego lo vuelve a mandar. Yo creo que son 2 años y medio donde la industria de la construcción ya sufrió una herida, y sufrió el país una herida, porque no es el arquitecto o la pequeña o la mediana o la gran empresa constructora, es la cantidad de industrias conexas a la construcción, la cantidad de empleo directo que la construcción genera. Por lo tanto, creo que hay que generar confianza en el país, y discrepo de la opinión de la ministra. Creo que el país requiere en estos momentos seguridad jurídica, serenidad, confianza y certidumbre, desde luego. Pregunta 3. Consejo de Participación Ciudadana, también respaldado, por cierto, con el respaldo más bajo entre las 7 preguntas, 63%, 63 punto algo en realidad. El presidente anunciaba en su comunicado de este lunes por la noche que estos, bueno, serían los mejores hombres y mujeres de la patria, que es una de sus frases favoritas, que no tendrían vinculación con partidos políticos, y algo muy importante, que abría los oídos a las propuestas de distintos sectores de la sociedad. Primera pregunta es si crees prudente que los partidos políticos participen de la nominación o proposición de nombres, porque a la final van a ser los partidos políticos los que aprueben la terna del presidente. Y segundo, tu opinión sobre la propuesta enviada por la Comisión Nacional Anticorrupción al presidente de la República con una lista de por lo menos 10 nombres. Yo creo que el presidente fue claro el día lunes en manifestar que no sería gente de su partido y que no sería gente vinculada a partidos y movimientos, y a mí me parece muy positivo. Hay que generar confianza en el país. Y los nombres que se escojan deben ser nombres que generen consenso, que generen apoyo de todos los sectores políticos y sociales. La apertura del presidente al decir el día lunes que escuchará los nombres que las organizaciones sociales, ciudadanas, gremios, colegios profesionales, universidades envíen, me parece muy positivo. De los nombres que ha sugerido la Comisión Ciudadana Anticorrupción, son 13 nombres que ha sugerido, creo que está bien, de eso se trata, de que se sugieran nombres para que los y las ecuatorianas que tengan, diría yo, un perfil de honestidad probada, de ética probada, vayan a cumplir esa función. Me parece que esa es la línea que por ahí hay que trabajar. Cuando digo la línea me refiero a que es lo adecuado para el país. No que avalas los nombres. No, yo creo que este momento promocionar nombres es absurdo. Yo soy dirigente de un movimiento político, nosotros no vamos a proponer ningún nombre, no nos parece que debamos hacerlo. Debemos escuchar a las organizaciones sociales, eso sí, y creo que la Asamblea debe aprobar por consenso o por gran mayoría una lista. Aquí hubo en estas crisis políticas que ha vivido nuestro país, en el año 1995 se nombró una Corte de Justicia por consenso, por primera vez. Yo creo que debemos madurar como sociedad y como país y como fuerzas políticas, más aún, y creo que hay que buscar gente capaz que hay en todos los sectores, que hay en todas las provincias, y honorable. Y creo que por ahí debemos jugarnos como país. Es posible, esto se discute mucho en los círculos políticos, es posible que los partidos tengan la madurez, sobre todo los partidos de oposición y partidos de oposición radical, como es el caso de Creo y Guillermo Lasso, de oposición moderada, como es el caso del socialcristianismo, de oposición casi aliada, como son las izquierdas y las minorías en la Asamblea Nacional. Es posible que esos 3 tipos de fuerzas lleguen a acuerdos, tengan la madurez política para concertar y decir, bueno... Están a prueba, yo creo que todos estamos a prueba, y el país valorará eso, la ciudadanía va a valorar sin duda. ¿Pero ves intenciones sobre la mesa? Pero creo que el país exige eso. Yo no veo que la Asamblea vaya a entrar en una disputa por esos nombres. Yo creo que va a haber aporte de la ciudadanía y la Asamblea va a acoger mayoritariamente los aportes ciudadanos expresados por el presidente Moreno, que es el primero que tiene que recoger, tamizarlos y presentarle al país una propuesta intachable.
¿El presidente Moreno sale fortalecido o debilitado de la consulta popular? Te lo pregunto porque hay quienes leen en el resultado de la consulta la necesidad de que el presidente llegue a más acuerdos de los que le hubiera gustado llegar, y es decir, termine como prácticamente un rehén de fuerzas políticas ajenas a la suya. Yo creo que el presidente es uno de los triunfadores. Él decía que triunfó el pueblo, la democracia, pero también triunfó él porque supo reorientar el grave momento político que el país vivió antes de la consulta. A veces nos olvidamos de que en el país el ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado a 6 años de cárcel, de que en el país hasta el 24 de mayo se vivió la confrontación y que iniciamos una política de diálogo, y creo que eso hay que valorar. Sin ese diálogo, sin la apertura del presidente Moreno, la consulta no hubiese sido viable. Él la tomó y se jugó por eso. Y al jugarse también se jugó el respaldo hacia él, desde luego que sí. Y creo que la consulta también implica un respaldo a un régimen democrático que está haciendo cambios en el país y que merecen el apoyo ciudadano. En ese sentido, pienso que él es un ganador, no un perdedor, y creo que él tiene además claro la agenda que le toca de aquí en adelante, porque el resultado del domingo te plantea un mandato claro, un mandato a la Asamblea, que es jurídico, pero te plantea un mandato jurídico-político, desde luego, pero al presidente también le plantea un mandato. ¿Cuál es? Democracia, división de funciones del Estado, libertades, derechos humanos, en lo político, en lo ético, ética pública, lucha contra la corrupción, implacable, cero tolerancia a la corrupción. En materia económica, el momento en que la ley de plusvalía es archivada, es derogada, está claro que ¿para qué es derogada? Para privilegiar la producción y el empleo. El modelo económico ecuatoriano tiene que ir a lo que el propio presidente ha planteado, la multiplicación de los panes. Vamos a la economía. Desde el día 1 de gobierno en este país, todo el mundo, salvo los sectores de gobierno y aliados, piden un cambio en el equipo económico. El presidente lo ha entendido medianamente. Han salido 3 cabezas de las más representativas del equipo económico. Está todavía cojo en su equipo económico, está todavía cojo en su propuesta económica. ¿Cuál es la vía para que empiece a tener certezas y certidumbres este país en materia económica? A ver, yo creo que a veces queremos ver blanco y negro y no ver matices, ver sucesos y no procesos. Y lo que hemos vivido es un proceso de cambio no solo político, sino de materia económica. ¿Qué se ha hecho? A ver, primero, reducción del gasto público. La reducción del gasto público en el presupuesto general del Estado 2017 fue de 1.200 millones de dólares. Por primera vez, un presupuesto del Estado reduce conscientemente el gasto. Que todavía a la izquierda y a la derecha, en los sectores catedráticos de este país, en materia económica, lo consideran insuficiente. El 2018 sí, pero cuando ellos fueron gobierno nunca hicieron, en materia de la política económica, este año el gobierno presenta una proforma presupuestaria con 2.200 millones menos, por primera vez en la historia. Pero no solo eso, el presidente anuncia hace un mes que reducirá 5% más del presupuesto, que es 1.500 millones más. Es decir, son 3.700 millones de reducción este año. Pero sigamos el análisis. Se renegocian los contratos petroleros. La producción petrolera se pagaba en el Ecuador $18 a la compañía que menos se le pagaba y 31 a la compañía que más se le pagaba. Correcto. La renegociación implica ahora que a la que más se le paga es 18 y a la que menos se paga es 11. Ahí hubo un ahorro el año pasado de 2.000 millones de dólares. La renegociación petrolera debe incluir también la renegociación de la deuda de preventa de crudo, que todavía... Esa está en proceso, esa no está lograda. Está en proceso sin resultados todavía. Todavía, pero esta está lograda. Entonces, ese resultado para este año ya tiene un impacto en la economía, que es que vas a tener que pagar menos a las empresas petroleras privadas y vas a tener ahorro para el Estado. Son medidas concretas. Medidas de apoyo a los procesos productivos. El bajar el IVA del 14 al 12% generó un crecimiento inmediato del consumo. Llegó el Fondo Monetario Internacional en el mes de diciembre y, para sorpresa de muchos, le dijo al país: nos equivocamos, no van a crecer al 0,4 como estaba previsto a mediados del año pasado,
sino que crecieron al 1.6 y puede ser que sea 1.8 o 2%. Todavía no tenemos las cifras finales del banco, pero va a superar el 1.8, eso ya sabemos. Crecieron las ventas en el comercio en todo el país, crecieron las exportaciones, también debido al acuerdo con la Unión Europea. Y este año el país tiene una potencial de crecimiento enorme. Entonces, sí se han tomado medidas de transición. Te voy a explicar otra medida que me parece fundamental. El peso de la deuda del año pasado, si se hubiera administrado el país como estaba previsto por el correísmo, implicaba 11.000 millones de deuda para mantener el presupuesto del Estado. Al restringir el gasto, tuviste la posibilidad de restringir el endeudamiento y fue de 6.000. Pero es de transición. Este año tendrías que endeudarte en 9.000 y como va la economía, la deuda será 3.000. Porque es un proceso, no un suceso. Y el próximo año esperemos que no sea necesario siquiera recurrir al endeudamiento. El problema es que deuda, porque parece que el presidente no conversa mucho con su ministro de Finanzas. Cada vez que el presidente cifra la deuda en 57.000 millones, en 69.000 millones, como le dice la última vez, sale el ministro de Finanzas a desmentirlo y a decir que la deuda está por debajo del límite legal y constitucional, claro, de los 40.000. Porque el ministro se refiere a la deuda externa. Y el presidente se refiere al global de la deuda. ¿Qué deuda tendríamos que usar en este país para ser realistas? Yo creo que la global, porque la deuda externa está más o menos en 27.000 millones, me quiero decir 27.110, algo así. Y la deuda interna está en cerca de 40.000. Esa deuda interna es tan importante como la externa, porque esa deuda es... ¿Por qué hay que pagarla? Desde luego, pues que ahí está la deuda a los jubilados del Seguro Social ecuatoriano, a los afiliados al ISFA, al ISPOR. Ahí están, en definitiva, plata prestada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Banco Central, y hay que pagarla. Y creo que hay que hacer un plan de pagos de esa deuda. Y la otra deuda, que ahora se contrató por la baja del riesgo país a menor precio, también hay que renegociarla. Y creo que, más allá que los técnicos ya no les llaman renegociación, sino reperfilación o perfil de deuda, es un tema técnico que no tiene sentido, es renegociación. ¿Te parece adecuado en materia económica que el gobierno el presidente de gobierno admita una deuda en casi 70.000 millones de dólares, pero sigue utilizando un reglamento tramposo que aprobó el correísmo hacia finales del 2015, principios de 2016, que permite licuar la deuda y llevarla a un porcentaje ridículo del 35% para estar por debajo del límite legal? Ya. ¿No debería asumir el gobierno la responsabilidad si cree que la deuda está en 70.000? Porque el reglamento... Ir y ampliar el límite constitucional del techo de la deuda. Porque el reglamento se refiere a la deuda externa, no a la deuda interna. Ese es el problema. Pero más allá... Un reglamento que depende de la voluntad del presidente para seguir vigente o no. Pero es el reglamento que se refiere a la deuda externa, y en deuda externa sí estás debajo del límite. El tema es que en la realidad no estás debajo del límite, y no es un problema reglamentario, es un problema de política económica. Esa es la realidad que dejó Rafael Correa, y de esa realidad hay que salir, que no es un problema jurídico legal, es un problema de política económica. No es un problema económico, es un problema de política económica. Hay que tener una política económica que se oriente hacia la producción, que sustituya el modelo que vivía básicamente de los altos precios del petróleo y del endeudamiento externo, a un modelo que viva de la multiplicación de la producción. Y ahí estás trabajando, y creo que es importante ver el futuro. Nuestro país exporta más o menos 15.000 millones de dólares, de esos 13.000 son agricultura, agroindustria fundamentalmente, algo de industria, algo de artesanía. Pero la visión del país debe ser ir a exportar 30, 60, 100.000 millones en los próximos años, y eso requiere política económica, pero también requiere reformas en política educativa, porque la educación nuestra no está alineada a la producción ni a la visión de un país productivo. Para cerrar el tema económico, poder volver al tema político, Gustavo, aprovechar la entrevista, hablabas de la capacidad que ha tenido el gobierno para reducir los gastos. Una persona de la audiencia, Magdalena Gris, pone sobre la mesa: la vicepresidenta solamente tiene 19 asesores. Un reportaje de este medio, La Posta, hacia aproximadamente 2 meses, calculaba el número de asesores del gobierno nacional en más de 580, un gasto de más de 20 millones de dólares al año solamente en ascensores. Probablemente en ascensores. Y también en ascensores. Esto es superior al gasto que tenía el gobierno de Rafael Correa en el mismo rubro, en asesores.
No creo. ¿No te parece? No. Yo creo Créelo, porque las que, cifras son públicas. Hay que revisar esas cifras, porque solo la vicepresidencia en el periodo de Glass tenía 46 asesores y ahora tiene 19. Se ha bajado, probablemente sea mucho 19 y haya que bajar algo, pero en la cifra global no es así. Cada ministerio, incluso cuando el presidente llega, disminuye, elimina carteras de Estado, y disminuye el número de asesores que puede tener cada despacho ministerial. Y disminuye el número de asesores. No así el ministerio. Ya, es decir, puede ser que tú tengas razón en lo que estás diciendo, de que existe exceso. Entonces hay que controlar ese exceso y hay que bajarlo. Pues esa es la respuesta hoy. Has torcido el brazo, por fin. Yo no estoy defendiendo eso, digamos. Yo creo que hay que reducir el gasto público, hay que reducir el número de asesores. Si no lo han hecho, el gobierno tiene que hacerlo. Y los funcionarios tienen que entender que el despilfarro debe cerrar la llave. El presidente lo ha hecho, y lo ha hecho restringiendo ministerios, restringiendo el número de subsecretarías, lo ha hecho restringiendo los salarios del sector más alto, del salario más alto del Estado, es decir, en la política de austeridad fiscal el año pasado. Esa política debe tener continuidad. Les ha pedido que hasta finales de este mes todos los ministerios reduzcan 5% más su presupuesto. Y ahí van a tener que reducir, y les das tú una muy buena pista, y la persona que escribió también. Ahí tienen de dónde reducir ese 5%, al menos una parte de ello. Política exterior, brevemente sobre la mesa, Gustavo Larrea. ¿Cómo valoras la gestión de la canciller María Fernanda Espinosa al frente de la política exterior en los últimos 9 meses de gobierno? Yo creo que la política exterior ecuatoriana también tiene que vivir un cambio. Ha vivido una transición, a veces cuestionada por sectores políticos. Yo mismo he hecho cuestionamientos a la política exterior del gobierno. Creo que la política exterior debe ir a una política amplia, abierta, de relaciones con todos los países del mundo, amigable con todos, a una política exterior clara de interés nacional. Si nosotros pertenecemos a un grupo, cualquiera que este sea, debemos, como dice el presidente en esa metáfora que me gusta, que dice, si nos quieren encerrar en un círculo, hagamos uno mucho más grande, y si nos vuelven a querer, hagamos otro más grande para que nunca nos encierren. El país no merece estar encerrado, hay que tener una visión de futuro. Necesitamos consolidar la relación con Europa, con Asia, con Estados Unidos y Canadá, con América Latina, con los países árabes, con audacia, con los brazos abiertos, como lo ha planteado el presidente Moreno. Y la Cancillería debe alinearse. El presidente Moreno ha dictado en materia de política exterior referente a Venezuela, un caso puntual que lo traigo por mis raíces y orígenes, además del interés evidente de este país por el tema venezolano, ha dictado o no ha tenido reparos en llamar las cosas por su nombre. Presos políticos, falta de democracia. Se ha declarado al Ecuador vigilante ante los vecinos, donde cree que la democracia está fallando. ¿Crees que la Cancillería ha roto el vínculo chavista de los últimos 10 años con el que se protegía, por ejemplo, los excesos de Nicolás Maduro? Yo creo que la Cancillería está obligada en ir en la dirección que el presidente plantea. ¿Crees que va en esa dirección? Antes de eso quiero decirte algo sobre Venezuela. Yo viví algunos años en Venezuela, en la década del 70, cuando era muy joven. Mi padre estuvo exilado en ese hermoso país, un país acogedor, un país que no merece lo que está viviendo ahora, que es persecución, violación de derechos, intento fraudulento de una democracia sin oposición, de acomodar las cosas para mantenerse y perpetuarse en el poder. Me refiero a Nicolás Maduro. Penoso, lamentable que quienes están llamados a crear un mundo mejor creen un mundo peor. Y creo que eso no merece el perdón de nadie. Y creo que el país en sí y la Cancillería debe trabajar en esa dirección, una dirección crítica ante un régimen que irrespeta la democracia, las libertades, los derechos, que persigue a la oposición. Para que no quede suelta la pregunta, ¿crees que la Cancillería ya va en esa dirección? Yo creo que ha dado algún paso, pero insuficiente. Creo que debe dar pasos en esa dirección. Listo, pues. Lucha contra la corrupción. Ya lo citabas al inicio de la conversación. Hace 9 meses teníamos un vicepresidente, hoy tenemos otro, el anterior está preso. ¿Es suficiente? No, yo creo que ese es un capítulo de la lucha contra la corrupción.
está el capítulo Petroecuador, donde tenemos también a varios ex ministros, ex gerentes de la principal empresa petrolera del país, la más grande de todas las empresas, también presos y sentenciados. Ese es otro capítulo, pero hay muchos más capítulos. La Contraloría ha presentado 79 informes con responsabilidad penal en el área petrolera. Muchos de ellos contra funcionarios con fuero de Corte Nacional. Sí. O sea, esto es un dato admitido por la Fiscalía General. Desde luego, pero el fuero no quiere decir impunidad. No, a lo que me refiero es que están apuntando a las cabezas. Ya, sí, desde luego. Es decir, son los responsables, pues los que firmaron los contratos. Tienes además una evaluación sobre el endeudamiento. Y sobre estos contratos realizados de preventa petrolera que han generado una pérdida de recursos para el país. En ese sentido, creo que esos procesos, la Fiscalía está obligada en continuarlos, y así lo ha dicho el fiscal. Esperemos que cumpla su palabra. Y la sociedad estamos obligados a estar vigilantes de tener un país con cero tolerancia a la corrupción. Eso en la lucha que le compete a la justicia, a los organismos de la Fiscalía, a la función judicial. Pero hay otra acción importante. Aquí hubo una feria de la alegría. Se quitó los exámenes que aquí se llamaban exámenes previos. Los exámenes previos que permitían que la Contraloría, al presentar un informe de un contrato previamente a que se firme, corrija posibles corrupciones. Al quitar eso, vino la Feria de la Alegría, porque firmaron cualquier cosa. Hay necesidad de una reforma urgente a la ley de la Contraloría General del Estado. Ya vamos a ir al trabajo que tiene que ir la Asamblea para que no se nos pase de agache el tema judicial. Rafael Correa ha dado su primera versión libre y voluntaria en el caso Perrechina Petrotailandia este lunes ante la Fiscalía General. ¿Debe apuntar la justicia hacia Rafael Correa? Si es que hay indicios de responsabilidad, tiene la obligación de hacerlo. ¿Ves tú la necesidad de que se apunte hacia allá? Mira, yo no voy a usar la política para perseguir a nadie. Yo creo que ese es un tema judicial que debe ser judicializado y que debe estar en las autoridades de justicia. Y lo digo con absoluta claridad, porque él dice que yo le persigo, y eso es absolutamente falso. Yo no le persigo a él, no le perseguí al ex vicepresidente Glass, no soy persecutor, no soy fiscal, ni tengo formación policial, más allá que respeto a la policía y a la fiscalía, pero ese no es mi rol. Lo que sí hay que exigir es que cualquier acto de corrupción sea perseguido y castigado, que de ese acto de corrupción derive que hay un funcionario público involucrado, ese funcionario tiene que responder ante la justicia, pero no por llamarse fulano de tal, sino porque haya cometido un delito. La Fiscalía tiene en sus manos esa investigación, pero no es la única. Tiene la investigación del endeudamiento externo. Sí. Es decir, hay varias investigaciones en curso. Si es que hay responsabilidad, tienen la obligación de procesar. Valoración de las autoridades de control, casi en monosílabo, Gustavo Larrea, para que nos alcance el tiempo. Contralor Pablo Celi. Ha hecho bien su labor y lo ha hecho con valentía. Fiscal Carlos Guacamancheno. Creo que su acción desconcertó. Muchos creían que no iba a hacer lo que hizo. ¿Desconcertó para bien? Desconcertó para bien. Gustavo ya al frente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que Gustavo debe culminar su periodo, que entiendo es el próximo año, en este año. Con eso pasamos a la parte política de la lucha contra la corrupción, que ya la traías a la mesa. Empieza por la Asamblea Nacional. Antes de ir a la labor en general de la Asamblea Nacional, me gustaría concentrarnos en el Consejo de Administración Legislativa, que se ha convertido en un mini congresillo donde 7 voluntades pueden frenar o acelerar un proceso de fiscalización o juicio político. El CAL, ¿enemigo o aliado en la lucha contra la corrupción? Yo creo que la Asamblea tiene un déficit, que no solo el CAL, es la Asamblea en general. Vamos al CAL primero, luego sí, vamos a la Asamblea. Pero te digo, es el déficit de no haber impulsado una política de fiscalización. La Asamblea no solo le debe estos 8 meses al país, le debe ya años. Sí. Y creo que el CAL se convierte en una defensa infranqueable para admitir los enjuiciamientos. Prácticamente al no admitirnos, inadmite el proceso. Su función no es inadmitir. Su función es velar por el cumplimiento de los requisitos. Desde luego, y nada más, formales además. Si se equivoca el interpelante y no tenía ya en el proceso y es liberado, la persona es liberado y si es sentenciado. Acordemos que es un juicio político. Sí. En ese sentido, creo que el CAL ha exagerado sus funciones
Creo que el país debe ir hacia una fiscalización clara. Entiendo que ayer ya permitieron un juicio político al superintendente de telecomunicaciones, pero creo que mira cómo nos asombramos porque permitan un juicio político, sí, ¿no? Cuando debería ser lo normal. La función legislativa es fiscalizadora y tienen que entender eso. El señor Patiño, no Ricardo, sino su hermano, Raúl, dice que cuando era el asambleísta les prohibían que no fiscalicen, que les prohibían fiscalizar. Bueno, yo creo que ellos tienen la obligación política y ética de fiscalizar. Si no, renuncien, es así de simple. Cumplan su función. El país les demanda que cumplan su función, tanto de fiscalización como de legislación. La Asamblea General en su conjunto se ha portado a la altura. Yo creo que tiene un déficit. Cuando te digo eso es que no se ha portado a la altura. Debería acelerar no solo en lo que respecta al tema fiscalización, sino al tema legislación. Sí. El país requiere no han hecho ni acelerar. lo uno ni lo otro. Así es, ni lo uno ni lo otro. Y, digamos, ellos tienen su agenda, le han dicho al país que tienen no tienen su agenda, porque cuando se votó en la Asamblea Nacional por tener una agenda legislativa, el señor Serrano impidió la votación con el conjunto y la avenida de Alianza País. Pero ni siquiera el bloque de Alianza País, digamos, se supone que tiene una agenda. Y el país requiere que la Asamblea tenga una agenda legislativa para tratar los temas. Y ahora le marcó la cancha la consulta. Tienen una agenda por lo menos de 45 días. Después de eso hay que avanzar en leyes claves estratégicas. El tema de la reforma a la ley de Contraloría, reforma al Código Integral Penal. No es posible que confundan terrorismo con protesta social y que enjuicien a los 10 chicos de Luruncoto por terrorismo, o que pretendieron, estuvieron más de un año presos, ganaron el caso ellos, pero tenemos perseguidos y acusados por terrorismo a gente que estuvo en protesta social, más aún después de la barbaridad que sucedió en el ataque terrorista que sufrió nuestro país hace semanas atrás en San Lorenzo. Eso es terrorismo. Terrorismo no es que un grupo de 10 chicos del Colegio Central Técnico salgan a la calle porque le quitan la posibilidad de ser colegio técnico, porque se le ocurre al expresidente que los colegios técnicos no deben existir, cuando es todo lo contrario. Todos los colegios deberían ser técnicos. Pero más allá del tema educativo, creo que la Asamblea tiene reforma a la ley de educación, reforma al Código Integral Penal, una reforma que se cae por su propio peso es la reforma a la ley de comunicación. Esa ley, por suerte, el presidente Moreno no la ha ejecutado. Y digo por suerte, no por convicción, pero no es un tema de convicción, es un tema jurídico. Pero la pistola sigue sobre la mesa cargadita. Hay que desmontar una ley represiva como esa, que atenta contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de opinión, de expresión. Conquistas históricas de los pueblos, no es las oligarquías las que nos impusieron eso. Fuimos los pueblos que conquistamos esos derechos, y la continuidad histórica de esa lucha democrática es lo que debe marcar el futuro del país, y no los retrocesos autoritarios y dictatoriales. Futuro de democracia sí, el partido que has consolidado todavía sin reconocimiento del CNE. Primero, ¿cómo va eso? Segundo, ¿cómo se preparan para las elecciones del 2019 si alcanzan a llegar formalizados? Bueno, nosotros primero existimos, es evidente que somos una fuerza política. Hace 2 años nos negaron nuestro registro electoral por orden del expresidente Correa. En cadena de televisión ordenó que no nos inscriban y no nos inscribieron. Creo que ahora el Consejo Nacional Electoral tendrá que inscribirnos. Hemos presentado ya 400,000 adhesiones a nuestra organización, vamos a presentar 600,000 más. Queremos tener más de 1 millón de adherentes. Estimamos que en el mes de marzo el CNE tendrá que culminar el proceso jurídico y esperamos contar ya con la legalización, si no en marzo, los primeros días de abril. Hemos cumplido todos los requisitos, tenemos 24 provincias estructuradas nuestras direcciones, tenemos locales, ya el CNE verificó que tenemos la directiva, los locales, tenemos estructura en 221 cantones, de los 222 que hay en el país. ¿Lo suficientemente cercano al gobierno y Alianza País como para hacer alianzas al 19? A ver, nosotros antes de cualquier proceso de alianza queremos resolver el tema ¿para qué? Y estamos debatiendo, hicimos nuestra convención el año pasado en noviembre y construimos el proyecto Ecuador 2030 pensando en el futuro y una propuesta programática de futuro. Ahora estamos debatiendo, iniciando el debate,
Pichincha 2030, Guayas, El Oro, provincias 2030, y pronto iniciaremos el debate ciudades y cantones 2030. Primero es para nosotros, eso es lo importante, culminado ese proceso de saber qué hay que hacer en cada provincia y cantón hacia futuro, para que no lleguen funcionarios a ocupar sus cargos públicos y no sepan para qué llegaron, y se queden ahí mareados siendo alcaldes y no saben para qué son alcaldes, sino propuestas claras para la ciudadanía. Después de eso discutiremos candidaturas y alianzas y no antes. Por lo tanto, no es el momento para definir eso. Nosotros vamos a privilegiar alianzas locales, no nacionales, acuerdos locales, programáticos primero, y después resolver quién debe encabezar esa lucha, quién debe ser candidato a prefecto, alcaldes, a concejales. Te lo he preguntado antes de empezar la entrevista, te lo pregunto ahora delante de las cámaras. Gustavo Larrea 2021. No, yo no tengo interés en ser candidato. Te decía que yo creo que lo fundamental ahora es construir una fuerza democrática que aporte al país. ¿Para qué? Hay que meterle la energía ahí. Una fuerza democrática que aporte en la democracia, en la producción y el empleo, en la ética pública, en una política de inclusión social seria, que supere los problemas de pobreza y pobreza extrema, en una política económica de desarrollo, producción y empleo, y en una política ambiental que nos acerque a la armonía con la naturaleza, entendiendo que ese es un proceso y tampoco es un suceso. Es un proceso que implica cambios tecnológicos y culturales, pero que hay que emprender en ellos. En ese sentido, creo que es fundamental construir una fuerza política que piense en el futuro. ¿No busca una candidatura? No es mi interés. ¿Por qué entonces la publicidad o la propaganda por el sí tenía tu rostro ahí grandote en las vallas de Democracia Sí? No es publicidad por el sí, es publicidad de Democracia Sí. Porque Democracia Sí necesita ganar un peso político, y el peso político lo logras con un movimiento, pero también con liderazgo. Yo fui calumniado, yo fui proscrito, yo fui perseguido por el régimen anterior. Y yo reivindico que contra mí se hizo un ataque despiadado. Yo no judicialicé ese ataque, porque no creo que hay que judicializar la política, pero fui atacado política y judicialmente. Gané todas las causas, demostré mi absoluta inocencia. Yo soy un hombre que ha defendido los derechos humanos y que fui director para los países andinos de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, y los defenderé toda mi vida. Y creo que frente a eso era necesario decirle al país: aquí hay una fuerza política, aquí hay un liderazgo político serio, y que nosotros tenemos que ser reconocidos como fuerza política, porque es reconocer la realidad. Probablemente nosotros seamos la fuerza más organizada del país. ¿Han cesado ya las acusaciones de Gustavo Larrea como el asesor a las sombras? Se han evidenciado como falsas. Los que estaban en la conspiración no era yo, eran ellos. Ellos estaban dividiendo país, yo no. Si hubiera habido un asambleísta que diga: yo conversé con Gustavo Larrea y me propuso, nunca hubo calumnia. El mismo mecanismo que usó el expresidente Correa: calumnia, mentira. Hombre, y calumnia. Nunca hubo, no es tan preciso. Los 74 asambleístas de Alianza País firmaron el documento donde se pedía al señor Gustavo Larrea dejar de intermediar a nombre del presidente en el legislativo. Primero, eso es mentira, mentira. Lo firmaron los 74. No, eso es mentira, eso es otra calumnia. No, el documento lo leí. No, el documento lo firma una persona a nombre del bloque, por eso digo, es otra calumnia. Han estado aquí asambleístas del morenismo que no me han desmentido que ellos participaron. Porque ellos estaban de acuerdo en eso, pero eso es una calumnia de parte de ellos. Es evidente que quienes se dividieron son ellos. Ellos intentaron los 74 mienten. A ver, te estoy diciendo que no es así. Puedes entrevistar probablemente a otros asambleístas que dicen todo lo contrario. Nunca hemos hablado con él. Yo no he conversado con asambleístas, me he negado a tener citas con ellos. Me han pedido reunir, yo no me voy a reunir con ellos. ¿Por qué? Porque se satanizó. Yo tengo amigos ahí, desde luego, porque yo he hecho política desde muy joven, pero creo que satanizar, buscar un culpable de sus problemas, los problemas de abuso del poder, de autoritarismo, de criminalización de la protesta social, de persecución a los trabajadores, a los indígenas, a los periodistas, a los médicos, a los profesores, son problemas de ellos. La corrupción es un problema de ellos, no mío. Eso es un problema que ellos tienen que resolver, y lo están resolviendo, y creo que el presidente Moreno ha ayudado mucho a que ese problema se resuelva. Yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. Ese es un problema interno de ellos. Ellos quisieron buscar un chivo expiatorio
Yo me negué a hablar porque no quería hacerles el juego. Ahora lo digo, ahí hubo calumnia y mentira. Cerramos este espacio siempre de la misma forma. Gustavo Larrea, te doy una lista de nombres, tú me dices lo que quieras decirme al respecto. Cuando escuchas Romy Vallejo, secretario nacional de inteligencia. El lado oscuro de la sombra. Lenín Moreno. Un hombre jovial, inteligente, patriota y demócrata. José Serrano, presidente de la Asamblea. Está en deuda con el país, tiene que trabajar duro. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta. Alegría. Gustavo Larrea. Compromiso con la democracia, la libertad y los derechos humanos. Muchas gracias por estar aquí, Gustavo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sus preguntas, sus comentarios, sus likes, sus compartir y todo el discurso que pegamos cada mañana. Gracias por acompañarnos. Ha sido esta una jornada importante. Mañana será otro tema, otro entrevistado, un mismo entrevistador. Ahí se ven.